Año 1162, localidad de Delum Boldog, en las cabeceras del río Onon. Un viento gélido y penetrante azotaba con furia el fieltro de las yurtas, haciendo que los orificios para el humo silbaran fina y lastimeramente, y los árboles achaparrados y retorcidos se doblaban bajo su implacable embate. El cielo, cubierto de nubes plomizas, parecía a punto de desplomarse sobre la tierra, aplastando con su peso estos escasos y raquíticos árboles y las interminables y agostadas hierbas de la estepa, que se extendían hasta el mismo horizonte. El aire estaba electrificado no solo por la expectativa de una tormenta, sino por el presentimiento de algo inconmensurablemente mayor, algo que cambiaría para siempre la faz de esta tierra inhóspita y salvaje y, en última instancia, de todo el mundo conocido. En una de las yurtas, tenuemente iluminada por una lámpara de grasa humeante que proyectaba sombras danzantes sobre las ásperas paredes de fieltro, sufría los dolores del parto Oelun, esposa de Yesugei Bagatur, líder de uno de los numerosos y eternamente enfrentados clanes mongoles. Nadie sabía aún que precisamente en este día, en este rincón de la tierra olvidado por dioses y hombres, los hilos del destino se entrelazarían en un nudo tan apretado y sangriento que solo lo cortaría una espada de una fuerza nunca antes vista. Una espada forjada con voluntad, acero e innumerables vidas. El infante que vino al mundo en esta hora apretaba en su pequeño puño un coágulo de sangre seca, del tamaño de un astrágalo de oveja, un presagio que inmediatamente provocó susurros y ansiedad. Los antiguos chamanes, cuyos rostros estaban surcados de arrugas como la corteza de los viejos árboles, interpretando esto como un signo de un gran destino, lleno de sangre y poder, solo sacudieron la cabeza, sin atreverse a pronunciar en voz alta todas sus espantosas profecías, pues presentían una grandeza inseparable de conmociones inauditas. El nombre que se le dio al nacer, Temujin, aún no decía nada al mundo, siendo solo uno de los muchos nombres que sonaban en las interminables estepas, pero el mundo ya estaba condenado a escucharlo y a estremecerse. Era el amanecer de una nueva era, una era de conmociones y grandes hazañas, una era cuyo nombre sería Genghis Khan. La narración que se desplegará ante ustedes, oyentes, será larga y detallada, como los interminables caminos de la estepa por los que antaño cabalgaron los jinetes de Genghis Khan. Intentaremos recorrer paso a paso el camino de este hombre, desde su nacimiento en la oscuridad, en las duras condiciones de la vida nómada, hasta la creación del imperio continental más extenso en la historia de la humanidad. Nos sumergiremos en el mundo de crueles guerras intertribales, donde la vida valía poco y la lealtad era un tesoro raro, en el mundo de astutas intrigas que se tejían a la sombra de las tiendas de los khanes, de grandes batallas que cambiaban los destinos de los pueblos y de hazañas increíbles que parecían imposibles. Intentaremos comprender quién fue este hombre, un genio militar cuyas decisiones tácticas aún son estudiadas por los estrategas militares, un sabio gobernante que sentó las bases de un estado gigantesco, un tirano despiadado cuyo nombre se convirtió en sinónimo de destrucción, o un instrumento del destino, un ejecutor ciego de la voluntad del eterno cielo azul, que cambió el curso de la historia. Consideraremos no solo su vida y conquistas, sino también el mundo que heredó, un mundo de fragmentación y lucha constante, y el que dejó tras de sí, un mundo unificado por mano de hierro, pero que pagó un precio terrible por esta unidad. Nos asomaremos a las yurtas de los nómadas, veremos su escasa vida cotidiana y su espíritu indomable, a los lujosos palacios de los señores conquistados, donde hasta ayer bullía la vida y hoy reina la desolación, a los campos de sangrientas batallas, sembrados de cuerpos decaídos, y a las tranquilas salas donde los sabios intentaban comprender lo que sucedía, encontrar una explicación a las conmociones inauditas. Nuestro viaje abarcará décadas, vastos territorios desde el Mar Amarillo hasta el Caspio, y los destinos de millones de personas cuyas vidas fueron trituradas
por los engranajes de la historia. Tocaremos la economía, la cultura, la religión, la vida cotidiana de los pueblos involucrados en el grandioso torbellino de acontecimientos generado por la voluntad de un solo hombre y su pueblo. Es una historia sobre la fuerza del espíritu, sobre la aspiración al poder, sobre el precio del progreso y sobre cuán frágil puede ser la civilización humana ante un elemento cuyo nombre es conquista. Prepárense para una inmersión profunda en una época que aún hoy suscita controversias, admiración y horror. La época de Genghis Khan. El mundo al que llegó Temujin era un mundo fragmentado y cruel, especialmente para los pueblos nómadas que habitaban la vasta estepa de Asia Central. Las tribus mongolas, a las que pertenecía su clan Borchigin, constituían un conglomerado de numerosos clanes y linajes, eternamente enfrentados entre sí por pastos, ganado, mujeres e influencia. La unidad era un fenómeno raro y efímero, alcanzado la mayoría de las veces por la fuerza de las armas de un líder carismático, y que se desintegraba con su muerte, sumiendo a la estepa en una nueva espiral de luchas intestinas. El poder se basaba en la autoridad personal, la suerte en la guerra y la capacidad de proporcionar a sus seguidores botín y protección contra los enemigos. El concepto de mongoles como un pueblo único prácticamente no existía en el siglo XII. Había tártaros, naimanos, queraitas, merquitas, oirates y muchas otras confederaciones tribales, cada una con sus propios líderes, tradiciones, costumbres particulares e intereses de sangre. La vida del nómada era una dura escuela de supervivencia. Desde la primera infancia, a los niños se les enseñaba a montar a caballo como si hubieran nacido en la silla, a disparar el arco con una puntería increíble, a manejar el lazo, a rastrear presas. La naturaleza, la estepa interminable, el clima marcadamente continental con inviernos helados, cuando la tierra se congelaba en profundidad, y veranos áridos, cuando la hierba se quemaba bajo un sol abrasador, formaba un tipo de carácter especial, resistente, poco exigente con la comida y las condiciones, capaz de movilizar instantáneamente todas sus fuerzas, pero al mismo tiempo valorando la libertad y la independencia por encima de todo. La base de la economía era la ganadería, cría de caballos, ovejas, cabras, camellos. El caballo para el nómada lo era todo. Medio de transporte, compañero de batalla, fuente de alimento en forma de kumis y carne, y principal medida de riqueza. La caza también desempeñaba un papel importante, proporcionando alimento adicional y entrenando habilidades guerreras. Además, las cacerías colectivas, conocidas como nerge o jerje, cuando miles de jinetes formaban un círculo gigantesco, cerrándolo gradualmente y acorralando a la bestia, servían como un excelente entrenamiento para la coordinación de grandes masas de personas, lo que posteriormente se utilizó con éxito en la táctica militar. La estructura social era estrictamente jerárquica. A la cabeza del clan o tribu estaba el khan o noyon, que se apoyaba en una comitiva de knockers, guerreros leales dispuestos a morir por su líder. Los nómadas comunes, los arats, constituían la masa principal de la población, dedicándose al pastoreo de ganado y soportando las principales penalidades de la vida nómada. También existía la esclavitud, en la que caían prisioneros de tribus hostiles o miembros empobrecidos del propio clan que habían perdido su ganado y protectores. Las creencias de los mongoles eran predominantemente tengrianas, adoración al eterno cielo azul, al que llamaban Tengri, y a la madre tierra, denominada Etugen, así como a numerosos espíritus de antepasados y de la naturaleza, que habitaban en montañas, ríos y bosques. Los chamanes, o Pö, desempeñaban un papel importante en la vida social, actuando como intermediarios entre el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus, prediciendo el futuro mediante la lectura de omóplatos de carnero o el vuelo de las aves, curando a los enfermos con hierbas y conjuros, y realizando complejos rituales para asegurar la suerte en la caza o la guerra. Las relaciones con los vecinos eran complejas y tensas.
Al sur se extendía el poderoso imperio chino, en aquel tiempo dividido en varios estados, como el Jin de los Jurchen, el Xia occidental de los Tangut y el Song del sur chino, que tradicionalmente llevaba a cabo una política de divide y vencerás con respecto a los bárbaros del norte, como llamaban a los nómadas, enfrentándolos entre sí, sobornando a los líderes y, a veces, realizando expediciones punitivas a la estepa para debilitar sus incursiones. Fue en un mundo así, lleno de peligros y oportunidades, donde nació Temujin. Su padre, Yesugei Bagatur, era un influyente jefe del clan Qiyar Borjigin, conocido por su valentía y suerte en las batallas. El nombre, Temujin o Temuchin, según una versión, significa herrero, lo que podría simbolizar la fuerza y la capacidad de forjar el destino. Según otra, se le dio en honor a un jefe tártaro cautivo, Temujin Uge, capturado por Yesugei poco antes del nacimiento de su hijo. Esta era una práctica común, dar al recién nacido el nombre de un enemigo vencido para evitar la venganza de su espíritu o para transmitir la fuerza del derrotado. La madre de Temujin, o Elun, procedía de la tribu Oljonnut y fue arrebatada por Yesugei al jefe Merkita Chiledu, cuando éste la llevaba para convertirla en su esposa. Este episodio, lleno de dramatismo y violencia, pareció anticipar los futuros acontecimientos turbulentos en la vida de su hijo y desempeñó un papel funesto en el destino de la familia, pues los merkitas guardaron rencor. Temujin tenía hermanos de sangre: Yasar, conocido por su fuerza y puntería con el arco; Yachiun; Temuge o Chigin, el más joven; y una hermana, Temulun, así como hermanastros de la segunda esposa de Yesugei, Xochigel, Bekter y Belgutei. La infancia de Temujin, probablemente, se diferenció poco de la de otros niños mongoles nobles de aquella época austera. Aprendió a montar a caballo, apenas aprendió a caminar, a disparar el arco, participó en la caza y en juegos que imitaban enfrentamientos militares. Sin embargo, la temprana muerte de su padre cambió drásticamente su destino. Cuando Temujin tenía solo 9 años, aunque algunas fuentes indican la edad de 13 años, Yesugei Bagatur partió para buscar una novia para su hijo en el clan Ongirat, de donde también procedía Oelun. Allí eligió para Temujin a Berthe, de 10 años, hija de Dei Sechen. Dejando a su hijo en la familia de la futura novia durante varios años, como era costumbre para fortalecer los lazos entre clanes, Yesugei emprendió el camino de regreso, a casa. En el viaje de vuelta, fue traicioneramente envenenado por los tártaros, que recordaban sus antiguas afrentas y la venganza de sangre. La muerte de Yesugei fue una catástrofe para su familia. La mayoría de los Nockers y parientes, no queriendo someterse a un heredero menor de edad y a su viuda, los abandonaron, llevándose consigo la mayor parte del ganado, dejando a la familia al borde de la supervivencia. Oelun con sus hijos quedó prácticamente sin medios de subsistencia. Comenzaron años de peregrinaciones, privaciones y humillaciones. La familia se vio obligada a alimentarse de raíces, frutos silvestres, pescar en ríos fríos y cazar pequeños roedores en la estepa. Este período templó el carácter de Temujin. Le enseñó a sobrevivir en las condiciones más duras, a no confiar en nadie más que en sus seres más cercanos, y a urdir planes de venganza contra aquellos que los habían traicionado y abandonado. La principal fuente sobre la temprana historia de Genghis Khan, conocida como la historia secreta de los mongoles, describe vívidamente estos años difíciles, llenos de desesperación y lucha. Las relaciones con su hermanastro Bekter se tensaron al extremo. Bekter, como el mayor, intentó establecer su autoridad en la familia, arrebatando el botín a sus hermanos menores. Un día, tras otra disputa por un pez y un pájaro capturados, Temujin y su hermano Hasar, conspirando juntos, mataron a Bekter con flechas. Oelun, al enterarse, se enfureció y desesperó, reprochando a sus hijos su crueldad y falta de previsión, pues se habían privado de un potencial protector. Sin embargo, este acto, por cruel que pareciera, demostró la determinación de Temujin
de no tolerar la humillación y de afirmar su liderazgo, incluso a costa de la sangre. Poco después, la familia de Temujin cayó prisionera de los Tajichiut, uno de los clanes que se habían separado de ellos tras la muerte de Yesugei. El jefe de los Tajichiut, Targutai Kiriltug, temiendo la venganza del creciente hijo de Yesugei, ordenó mantener a Temujin en un kange, un pesado instrumento de tortura de madera, compuesto por 2 tablas con muescas para el cuello y las manos, que inmovilizaban los movimientos y causaban un sufrimiento indecible. Fue una humillación terrible para el orgulloso joven. Pero también aquí Temujin demostró una voluntad indomable y astucia. Durante una de las festividades, aprovechando un descuido de la guardia, logró escapar, golpeando a su carcelero con el kange. Lo ayudó a esconderse un hombre sencillo de la tribu Suldus, llamado Sorgan Shira, quien lo ocultó en un montón de lana y así le salvó la vida, arriesgando la suya propia. Este episodio subraya que incluso en los tiempos más oscuros, Temujin encontraba personas dispuestas a ayudarlo, quizás viendo en él a un futuro líder o simplemente por compasión. Liberado del cautiverio, Temujin comenzó a reunir seguidores a su alrededor. Sus primeros knockers fueron los pocos que habían conservado la lealtad a la memoria de su padre, así como jóvenes atraídos por su fuerza, determinación y promesas de un futuro mejor. Regresó con su prometida Berthe y se casó con ella. Berthe se convirtió en su esposa principal y fiel compañera durante toda su vida, madre de sus 4 hijos herederos, Yoshi, Chagatai, Ogedei y Tolui. Sin embargo, la felicidad familiar fue efímera. Pronto, su campamento fue atacado por los Merkitas, antiguos enemigos del clan de Yesugei, que recordaban el secuestro de Oelun. Temujin logró escapar, pero Berthe cayó prisionera. Esto fue para él un golpe durísimo y un nuevo desafío. No podía resignarse a la pérdida de su esposa y la vergüenza. Para vengar a los Merkitas y recuperar a Berthe, Temujin necesitaba ayuda. Se dirigió a Togrul Khan, también conocido como Wang Khan, líder de la poderosa tribu de los Keraitas, que profesaban el cristianismo nestoriano. Togrul Khan era un anda, o hermano de juramento, de Yesugei, y en su momento había recibido ayuda de él. Accedió a ayudar a Temujin, viendo en él un aliado potencial y la oportunidad de debilitar a los Merkitas. A esta alianza se unió también Jamuka, amigo de la infancia de Temujin, que para entonces se había convertido en un influyente jefe de la tribu Hadaran. Jamuka y Temujin, en su infancia, habían intercambiado regalos 2 veces y se habían jurado amistad eterna, convirtiéndose en andas. Las fuerzas combinadas de Togrul Khan, Jamuka y Temujin infligieron una derrota aplastante a los Merkitas. Berthe fue liberada. Sin embargo, durante su cautiverio había quedado embarazada, y el hijo que nació poco después, Yoshi, cuyo nombre significa huésped o el que llega inesperadamente, llevó toda su vida el estigma de la duda sobre su origen. Genghis Khan siempre lo reconoció como su hijo, pero esta circunstancia influyó posteriormente en la cuestión de la sucesión al trono. Tras la victoria sobre los Merkitas, la autoridad de Temujin creció considerablemente. Nuevos seguidores comenzaron a acudir a él, atraídos por su suerte y generosidad. Durante un tiempo, Temujin y Jamuka acamparon juntos. Sus Zulus estaban unidos. Sin embargo, las diferencias en sus caracteres y puntos de vista sobre la gestión de las personas se hicieron cada vez más evidentes. Jamuka era partidario del sistema aristocrático tradicional, se apoyaba en la nobleza de clan y las antiguas costumbres. Temujin, en cambio, atraía a personas independientemente de su origen, valorando ante todo la lealtad personal, el valor y las capacidades, lo que era una novedad para la sociedad esteparia. Creaba una nueva comunidad supratribal, basada en el servicio a él como líder carismático. Inevitablemente, surgió una rivalidad entre los 2 andas, que se convirtió en una enemistad abierta. El pretexto para la ruptura, según la historia secreta, fue un incidente menor durante una acampada.
pero las verdaderas razones eran más profundas, radicando en sus diferentes visiones del futuro de las tribus mongolas. En los años 1180, la datación exacta de los acontecimientos de este período es difícil debido a la escasez de fuentes. Se produjo la separación. Parte de la gente de Jamuka se pasó a Temujin. Comenzó una larga y sangrienta lucha entre los dos antiguos amigos, que se convirtió en una de las tramas centrales de la temprana historia de Genghis Khan, una lucha a vida o muerte por la supremacía en la estepa. En esta lucha, Temujin se manifestó no solo como un valiente guerrero, sino también como un astuto político y un talentoso organizador. Gradualmente sometió o aniquiló a los clanes y tribus hostiles, creando el núcleo del futuro Estado mongol unificado. Una de las primeras victorias significativas de Temujin como jefe independiente fue su elección como Khan de una parte de los clanes mongoles en el año 1189, o, según otras fuentes, algo más tarde, aproximadamente alrededor del año 1201, en un Kurultai cerca del Lago Azul, o Kuk-Nur, y la adopción del título de Genghis Khan. El significado de este título sigue siendo objeto de debate entre los eruditos. Las posibles traducciones incluyen Khan Océano, Gran Khan, Khan Universal, Khan Celestial. Este título subrayaba sus pretensiones de poder supremo sobre todos los mongoles. Sin embargo, esto era solo el comienzo del camino. Aún tenía que doblegar la resistencia de poderosos adversarios. La lucha contra Jamuka continuó con éxito variable. En una de las batallas, conocida como la batalla de Dalam Balhut, que significa 13 colinas de guardia, Temujin sufrió una derrota. Según la tradición, después de esta derrota, Jamuka mostró una crueldad extrema, cociendo en 70 calderos a los jefes cautivos del clan de Temujin. Este acto de barbarie alejó de Jamuka a muchos de sus partidarios, y por el contrario, aumentó el número de simpatizantes de Temujin. Temujin también libró guerras contra los tártaros, antiguos enemigos de su clan y asesinos de su padre. En alianza con Togrul Khan de los Keraitas y las tropas del imperio chino Jin, interesado en debilitar a los tártaros, les infligió varias derrotas. Por su participación en esta campaña, Togrul Khan recibió del emperador Jin el título de Wang, es decir, príncipe, y Temujin un título menos significativo, Yaut Kuri, que significaba comisario fronterizo. A pesar de las alianzas temporales, las relaciones con Togrul Khan o Wang Khan también se deterioraron gradualmente. Wang Khan, siendo un gobernante viejo y experimentado, veía en la creciente influencia de Temujin una amenaza a su poder. El hijo de Wang Khan, Nilka Sengum, era especialmente hostil a Temujin y constantemente indisponía a su padre contra él. La culminación de este conflicto fue la guerra entre Temujin y los Keraitas. En la batalla decisiva en la localidad de Jalhal-Jin-Elen, en el año 1203, Temujin, a pesar de la superioridad numérica del enemigo y la traición de algunos de sus aliados, obtuvo una brillante victoria. El ejército keraita fue derrotado. El propio Wang Khan huyó y pronto murió a manos de los naimanos, que no lo reconocieron. Nilka Sengum también fue asesinado. La derrota de los keraitas, una de las confederaciones tribales más poderosas de la estepa, se convirtió en un punto de inflexión en la lucha de Temujin por el poder. El último adversario serio de Temujin en la estepa eran los naimanos, una tribu fuerte y culta que utilizaba la escritura uigur y profesaba el cristianismo nestoriano, y que acampaba en el oeste de Mongolia. Al frente de los naimanos estaba Tayan Khan. Hacia él huyeron los restos de las tribus derrotadas por Temujin, incluido Jamuka. En el año 1204 tuvo lugar la batalla decisiva entre Temujin y los naimanos cerca de la montaña Nak-Kun, en las montañas de Hangai. El ejército naiman era numeroso, pero menos cohesionado y disciplinado que los guerreros de Temujin. Además, Temujin utilizó una artimaña militar. Por la noche, sus guerreros encendieron numerosas hogueras en una vasta área, creando la impresión de un ejército enorme y sembrando el pánico en el campamento enemigo.
Los naimanos fueron completamente derrotados. Tayan Khan murió, y su hijo Kuchluk huyó a Semireche, donde encontró refugio entre los Karakitai, o Karayitai. Yamuka, habiendo sufrido de nuevo una derrota junto con sus aliados, se escondió, pero pronto fue traicionado por sus propios Nokkers y entregado a Temujin. El destino de Yamuka es una de las páginas más trágicas y dramáticas en la biografía de Genghis Khan. Temujin, según la tradición, ofreció a su antiguo anda paz y perdón, pero Yamuka se negó, declarando que en el cielo no puede haber dos soles y en la tierra dos señores. Pidió a Temujin que le concediera una muerte honorable, sin derramamiento de sangre, lo que se consideraba un final noble para la aristocracia esteparia, y fue estrangulado o le rompieron la columna vertebral. Temujin cumplió su petición enterrándolo con honores. La muerte de Yamuka simbolizó el fin de la era de las luchas intertribales y la afirmación definitiva del poder único de Temujin. Hacia el año 1205, prácticamente todas las principales tribus de habla mongola y túrquica que acampaban en el territorio de la actual Mongolia estaban unificadas bajo su poder. Había aplastado a los tártaros, merquitas, queraitas, naimanos y sometido a numerosos clanes y tribus menores. El camino hacia la creación de un estado mongol unificado estaba abierto. Temujin lo logró no solo por la fuerza de las armas, sino también gracias a sus extraordinarias habilidades organizativas. Su capacidad para seleccionar y valorar a compañeros leales como Boorchu, Mukali, Yelme y Subutai, así como a su voluntad de hierro y determinación. Creaba un nuevo ejército, basado no en el principio tribal, sino en el sistema decimal, donde los tumens, miles, cientos y decenas, se formaban con guerreros de diferentes tribus, y los comandantes se nombraban por capacidad y lealtad, y no por nobleza de origen. Atraía a su lado a gente de diferentes tribus, creando una nueva comunidad supratribal, la gente de la larga voluntad. En la primavera del año 1206, en las cabeceras del río Onon, en la misma localidad donde antaño nació Temujin, tuvo lugar un Kurultai pan-mongol, un congreso de noyanes, es decir, de la nobleza y los jefes militares, y de los líderes de todas las tribus sometidas y unificadas. En este Kurultai, Temujin fue solemnemente proclamado Gran Khan de todos los mongoles y se le otorgó o confirmó el nombre de Genghis Khan. Bajo este nombre entró en la historia mundial. Este acontecimiento marcó el nacimiento del Imperio Mongol. En el Kurultai se izó el estandarte blanco de 9 colas, compuesto por 9 colas de caballos blancos atadas a un asta, símbolo del poder de Genghis Khan y de la unidad del pueblo mongol. Fueron generosamente recompensados sus fieles compañeros, aquellos que habían pasado con él todas las pruebas: Boorchu, Mukali, Yelme, Subutai, Yebe y muchos otros. Recibieron altos cargos, tierras y privilegios, constituyendo el núcleo de la nueva élite militar administrativa. Una de las hazañas más importantes de Genghis Khan en este Kurultai y en los años siguientes fue la creación de la Gran Yasa, o Iktsasag, un código de leyes y estatutos que regulaba todos los aspectos de la vida del nuevo Estado. El texto de la Yasa no nos ha llegado en su totalidad. Conocemos su contenido a través de fuentes posteriores y testimonios de contemporáneos, como el historiador persa Yubaini y, especialmente, Rashid al-Din Hamadani, cuya obra Jami al-Tawarik, que se traduce como Compendio de Crónicas, escrita a principios del siglo XIV por encargo de los ilcanes genghisidas, es una de las fuentes más importantes sobre la historia de los mongoles. La Yasa proclamaba la supremacía de la ley para todos, desde el simple nómada hasta los miembros de la familia del Khan, aunque los castigos podían variar según el estatus. Las disposiciones clave de la Yasa incluían la pena de muerte por numerosos delitos: traición, deserción, encubrimiento de un esclavo fugitivo, robo reiterado, robo de ganado a gran escala, impago de una deuda 3 veces, brujería con fines dañinos,
adulterio para los hombres, así como sodomía. Se castigaba especialmente la falta de respeto a los mayores, la mentira, la violación de un juramento. La yasa también regulaba el servicio militar, las reglas de caza, prohibiendo, por ejemplo, matar aves y animales jóvenes en ciertas estaciones, prescribía la hospitalidad, prohibía las riñas y peleas en el ejército y entre el pueblo. Se prohibía bañarse o lavar la ropa en agua corriente durante una tormenta, lo que reflejaba antiguas creencias animistas y el temor a las fuerzas de la naturaleza. Un aspecto crucial de la yasa era la tolerancia religiosa. Todas las religiones se declaraban iguales, y sus ministros quedaban exentos de impuestos, siempre que rezaran por el Khan. Se prohibía profanar las fuentes de agua, apagar el fuego con agua, solo con tierra o arena, orinar en la vivienda o sobre cenizas. Se prescribía un método especial para sacrificar el ganado para alimento. Se abría el pecho del animal y se le oprimía el corazón para conservar toda la sangre, ya que derramar sangre en la tierra se consideraba un pecado. La yasa contribuyó a la consolidación de la sociedad mongola, al fortalecimiento del poder del Khan y a la creación de un aparato estatal eficaz. Se convirtió en la base legal del imperio mongol durante muchas décadas, e incluso después de su desintegración, muchas disposiciones de la yasa continuaron vigentes en los estados sucesores. Gengis Khan llevó a cabo una serie de reformas importantes. Reorganizó el ejército, estableciendo definitivamente el sistema decimal. El ejército se dividía en tumens, compuestos por 10.000 guerreros, miles, cientos y decenas. Los comandantes de todos los niveles eran nombrados por el Khan y le eran personalmente leales. Se creó una guardia personal del Khan, el Keshik o Keshikten, compuesta por guerreros selectos, hijos de noyanes. El Keshik se dividía en 4 turnos. El diurno, llamado Turkak Keshik. El nocturno, denominado Kepteul Keshik. Un destacamento de arqueros guardaespaldas, conocido como Korchin Keshik. Y un destacamento de caballerizos y cocineros, llamado Ba-Urchi Keshik. El número total del Keshik alcanzaba los 10.000 hombres, y sus miembros gozaban de enormes privilegios. Además de las funciones de guardia, los Keshikten desempeñaban importantes tareas administrativas y diplomáticas, y también servían como reserva de cuadros para los altos cargos de mando, en el ejército y el Estado. El servicio en el Keshik no solo era honorable, sino que también era una escuela para futuros jefes militares y administradores, así como una garantía de la lealtad de la nobleza, cuyos hijos se encontraban en la corte del Khan. Los miembros del Keshik tenían un rango superior al de los oficiales del ejército del nivel correspondiente. Por ejemplo, un Keshikten raso tenía un estatus superior al de un centurión del ejército. Gengis Khan introdujo la escritura basada en el alfabeto uigur para los asuntos estatales, ya que los propios mongoles no tenían escritura propia hasta entonces. El primer guardián del sello estatal y consejero en estos asuntos fue el uigur Tatatungo, capturado a los naimanos, un hombre culto y experimentado en asuntos de cancillería. Se organizó un servicio postal, el Yam, que aseguraba una rápida comunicación entre las diferentes partes del vasto imperio. Por todo el país se crearon estaciones, llamadas Yams, donde los mensajeros podían cambiar de caballo y descansar. Este sistema funcionaba con una eficacia asombrosa. Se realizó un censo de población para ordenar la recaudación de impuestos y el servicio militar. Gengis Khan aspiraba a transformar a los mongoles de tribus nómadas dispersas en un pueblo único y disciplinado, capaz de resolver tareas grandiosas. Prohibió las guerras intertribales y las incursiones mutuas, dirigiendo la energía de sus súbditos hacia las conquistas exteriores. El objetivo de estas conquistas no era solo el enriquecimiento y la expansión territorial, sino también, según las concepciones del propio Gengis Khan y su entorno, el establecimiento de un orden mundial bajo el poder del eterno cielo azul y su elegido, el Gran Khan. En esto veía su misión histórica, encomendada a él por el propio Tengri.
Habiendo unificado las tribus mongolas y creado un estado poderoso, Gengis Khan dirigió su mirada hacia sus vecinos. El primer objetivo fueron los estados situados al sur y suroeste de Mongolia. Entre los años 1207 y 1209, fueron sometidos los pueblos de los bosques de Siberia, como los oirates, los buriatos, los kirguises del Yenisei, lo que aseguró la seguridad de las fronteras septentrionales y un flujo de valiosas pieles. Luego llegó el turno del estado Tangut de Xi'an o Xia Occidental, situado en el territorio de las actuales provincias chinas de Gansu y Ningxia. Los Tangut, un pueblo de origen tibetano-birmano, habían creado un estado fuerte y culto con una agricultura desarrollada, artesanía y religión budista, y poseían su propia escritura única. La guerra con Xi'an comenzó en el año 1205, incluso antes del Kurultai pan-mongol, y continuó con interrupciones. En el año 1209, los mongoles emprendieron una gran campaña contra Xi'an y sitiaron su capital, Zhongqing, la actual Jinchuan. El asedio fue difícil, pues los mongoles aún no tenían suficiente experiencia en la toma de grandes ciudades fortificadas. Intentaron inundar la ciudad desviando el curso de un río, pero el agua rompió los diques e inundó su propio campamento. No obstante, el gobernante Tangut, debilitado por la guerra y los disturbios internos, pidió la paz. Se reconoció vasallo de Gengis Khan, se comprometió a pagar tributo y a suministrar tropas auxiliares. La hija del emperador Tangut fue entregada en matrimonio a Gengis Khan, una práctica común para sellar alianzas. Esta campaña, aunque no condujo a la conquista total de Xi'an, proporcionó a los mongoles una valiosa experiencia en la guerra contra un estado sedentario, y también aseguró una cabeza de puente para futuras operaciones contra el imperio Jin. El siguiente objetivo de la expansión de Gengis Khan fue el poderoso imperio Jurchen de Jin, que ocupaba el territorio del norte de China y Manchuria. Jin era un antiguo y astuto enemigo de los mongoles, que llevaba a cabo una política de debilitamiento y enfrentamiento entre ellos. Gengis Khan también tenía cuentas personales con los Jurchen. Su antepasado Anba-gai Khan había sido traicioneramente capturado por los tártaros, entregado a los Jurchen y ejecutado cruelmente por ellos, clavándolo en el llamado asno de madera. La venganza por los antepasados era un deber sagrado para los mongoles. Además, Jin poseía enormes riquezas, una economía y cultura desarrolladas, lo que la convertía en una presa atractiva. La guerra contra Jin comenzó en el año 1211. El ejército mongol, que contaba, según diferentes estimaciones, entre 100.000 y 150.000 guerreros, invadió el territorio de Jin. Gengis Khan dirigió personalmente la campaña. Se enfrentó a un enorme ejército Jurchen, considerablemente superior en número a los mongoles, y que contaba con máquinas de asedio. Sin embargo, los mongoles poseían varias ventajas: la alta movilidad de su caballería, una disciplina de hierro, generales talentosos como Gebe, Subutai, Mughali y el genio militar del propio Gengis Khan. Los Jurchen, en cambio, sufrían contradicciones internas, corrupción e incompetencia en el mando. Los mongoles utilizaron hábilmente el reconocimiento, la maniobra y los ataques sorpresa. Evitaban las grandes fortalezas, derrotaban a los ejércitos de campaña enemigos, devastaban las zonas rurales, cortando a las ciudades las fuentes de suministro. Una de las batallas clave de esta guerra fue la batalla de Yehuling, que significa Cresta de los Zorros Salvajes, en el año 1211, donde los mongoles derrotaron por completo a las principales fuerzas del ejército Jurchen. Esta victoria les abrió el camino hacia el interior del norte de China. En los años siguientes, los mongoles capturaron y saquearon numerosas ciudades Jurchen. Aprendieron rápidamente de sus enemigos los métodos de guerra de asedio, atrayendo a su servicio a ingenieros y artesanos chinos prisioneros. Entre los años 1213 y 1214, las tropas mongolas, divididas en 3 ejércitos, devastaron una parte considerable del territorio de Jin.
llegando hasta la península de Shandong y las costas del Mar Amarillo. El emperador Jin se vio obligado a pedir la paz. Las condiciones fueron humillantes: un enorme tributo en oro, plata, seda, caballos, así como la entrega a los mongoles de una princesa de la casa imperial. Gengis Khan retiró sus tropas, pero la paz resultó efímera. Pronto, la corte Jin, temiendo un nuevo ataque, trasladó la capital de Chengdu, la actual Pekín, al sur, a Kaifeng. Gengis Khan consideró esto una violación del Tratado de Paz y reanudó la guerra. En el año 1215, los mongoles sitiaron y tomaron Chengdu. La ciudad fue saqueada e incendiada, y los incendios duraron varias semanas. La caída de Chengdu fue un golpe durísimo para el imperio Jin. Sin embargo, la guerra no terminó ahí. Los Jurchen continuaron la resistencia durante casi 2 décadas más, y su estado fue finalmente conquistado ya después de la muerte de Genghis Khan, bajo su sucesor Ogedei. Gengis Khan dejó para continuar la guerra en China a uno de sus mejores generales, Mukhali, otorgándole el título de Guo Wang, es decir, príncipe del estado, y encargándole el mando de todas las fuerzas mongolas en este teatro de operaciones. Mukhali, originario de la tribu Yalair, fue uno de los compañeros más leales y capaces de Gengis Khan, que se había distinguido ya en las guerras por la unificación de Mongolia. Dirigió con gran éxito la guerra en el norte de China hasta su muerte en el año 1223, expandiendo considerablemente allí los dominios mongoles. El propio Gengis Khan, mientras tanto, dirigió su atención hacia el oeste. La conquista del norte de China tuvo una enorme importancia. Proporcionó a los mongoles riquezas incalculables, acceso a tecnologías avanzadas, incluida la técnica de asedio y la pólvora, y enormes recursos humanos. Entre los especialistas atraídos al servicio, destacaba el aristócrata y erudito Khitan Yelu Chukai. Se convirtió en uno de los consejeros más cercanos de Gengis Khan y sus sucesores, desempeñando un papel clave en la organización de la administración de los territorios conquistados. Yelu Chukai, siendo un hombre de gran estatura, más de 2 metros, y con una larga barba, lo que impresionaba a los mongoles, poseía profundos conocimientos de los clásicos chinos, la astrología y la medicina. Convenció a Gengis Khan de que renunciara a la idea de convertir las fértiles tierras del norte de China en pastizales, como proponían algunos noyanes mongoles de mentalidad radical, declarando: aunque el imperio fue conquistado a caballo, no se puede gobernar desde el caballo. En su lugar, propuso introducir un sistema de impuestos basado en un censo de población y tierras, lo que aseguraría ingresos estables al tesoro. También contribuyó a la introducción de métodos de gobierno más humanos, en la medida de lo posible en condiciones de conquista, e intentó preservar los valores culturales de los pueblos sometidos. Por su iniciativa, se introdujeron los cargos de darugachi, o gobernadores, en las regiones conquistadas, y también se ordenó el sistema de recaudación de impuestos, que incluía un impuesto sobre la tierra, un impuesto de capitación e impuestos sobre la artesanía y el comercio. Yelu Chukai también estandarizó las medidas de peso y longitud, lo que contribuyó al desarrollo del comercio, e incluso intentó convencer a Gengis Khan de que moderara la crueldad en la toma de ciudades, señalando que los súbditos vivos eran más útiles que los muertos. Mientras Mukhali continuaba la guerra en China, en las fronteras occidentales del imperio mongol se gestaba un nuevo conflicto. Kuchluk, el Khan Naiman fugitivo, encontró refugio en el estado de los Karakitai, o Karayitai, situado en Semireche y el Turquestán oriental. Los Karakitai, descendientes del imperio Kitán de Liao, derrotado por los Jurchen, habían creado allí su propio estado encabezado por un Gurkán. Kuchluk logró arrebatar el poder al último Gurkán Karakitai y se convirtió él mismo en gobernante. Comenzó a perseguir a la población musulmana de Semireche, obligándola a renunciar al Islam, lo que provocó su descontento y numerosas rebeliones. Esto creó un terreno fértil para la intervención de Gengis Khan,
En el año 1218, un destacamento mongol bajo el mando de Gebe Noyan invadió Semireche. Gebe, cuyo verdadero nombre era Chirko Adai, procedía de la tribu Besut y recibió el apodo de Flecha, o Gebe, por su puntería y rapidez. Era uno de los 4 perros de Genghis Khan, sus generales más valientes y leales. La población musulmana local, oprimida por Kuchuluk, recibió a los mongoles como libertadores. Gebe proclamó la libertad de culto, con lo que se aseguró su apoyo. Kuchuluk fue derrotado, huyó, pero fue alcanzado y asesinado en las montañas del Pamir. El estado de los Karakitai dejó de existir, y sus territorios pasaron a formar parte del imperio mongol. Así, los dominios de Genghis Khan ahora limitaban directamente con el poderoso estado de los jorezmitas, que ocupaba vastos territorios en Asia Central, Irán y Afganistán. Jorezm era un estado rico y próspero, centro de la cultura y la ciencia islámicas, con un comercio, artesanía y agricultura desarrollados. Las ciudades más grandes de Jorezm, Samarcanda, Bujará, Urgench, Merv, Nishapur, eran las joyas de Oriente, famosas por sus mezquitas, madrasas y bibliotecas. Al frente del estado estaba el Shah de Jorezm, Ala al-Din Muhammad II. Era un gobernante ambicioso y belicoso que había expandido considerablemente los límites de su estado, pero al mismo tiempo su poder no era demasiado sólido. Estaba en conflicto con el califa de Bagdad, se apoyaba en tropas mercenarias Kipchak, que estaban mal disciplinadas y provocaban el descontento de la población local por su desenfreno. Su madre, Terken Yatun, una mujer autoritaria e intrigante, tenía una enorme influencia en los asuntos de Estado y a menudo se oponía a su hijo, teniendo su propia facción cortesana. Genghis Khan inicialmente no planeaba una guerra con Jorezm. Estaba interesado en desarrollar relaciones comerciales que pudieran proporcionar a los mongoles acceso a bienes y productos artesanales de las civilizaciones sedentarias. En el año 1218, envió a Jorezm una gran caravana comercial, compuesta por varios cientos de mercaderes, principalmente musulmanes, con ricas mercancías y una carta al Shah de Jorezm, en la que proponía establecer relaciones amistosas y desarrollar el comercio, llamando al Shah de Jorezm, hijo amado. Sin embargo, el gobernador de la ciudad fronteriza jorezmita de Otrar, Inalchuk Kayir Khan, pariente de Terken Yatun, sospechó que los mercaderes eran espías, posiblemente no sin fundamento, ya que los mercaderes a menudo también desempeñaban funciones de reconocimiento. Ordenó arrestarlos y ejecutarlos y confiscar las mercancías. Este acontecimiento, conocido como la catástrofe de Otrar, se convirtió en el casus belli, es decir, el motivo de la guerra. Genghis Khan, al enterarse de la muerte de sus embajadores y mercaderes, se enfureció. Exigió al Shah de Jorezm, Mohammed, la entrega de Inalchuk para su castigo. El Shah de Jorezm, bajo la influencia de su séquito y su propio orgullo, no solo se negó a entregar a Inalchuk, sino que también ordenó ejecutar a uno de los embajadores mongoles y afeitar la barba a los demás y expulsarlos, lo que era un grave insulto según las costumbres mongolas. Este acto imprudente y arrogante del Shah de Jorezm hizo inevitable la guerra. Genghis Khan comenzó una minuciosa preparación para la campaña contra Jorezm. Se llevó a cabo una movilización, se reunió un enorme ejército, cuyas estimaciones de efectivos oscilan entre 150.000 y 200.000 guerreros, y algunas fuentes mencionan cifras aún mayores, aunque probablemente estén exageradas. En la campaña participaron todos los mejores generales mongoles, los hijos de Genghis Khan. Se elaboró cuidadosamente una estrategia, se recopiló información sobre el enemigo, sus fuerzas, fortificaciones, caminos a través de mercaderes y espías. En el año 1219, el ejército mongol emprendió la campaña. Fue una de las empresas militares más grandiosas de la historia. El Shah de Jorezm, Muhammad, a pesar de la superioridad numérica de su ejército,
que según algunos datos contaba hasta con 400.000 guerreros, cometió una serie de errores estratégicos. En lugar de reunir todas sus fuerzas en un puño y dar a los mongoles una batalla general en campo abierto, dispersó sus tropas en guarniciones de numerosas ciudades y fortalezas, esperando agotar al enemigo con asedios. Esta táctica resultó funesta. Gengis Khan, por el contrario, actuó con decisión y rapidez. Dividió su ejército en varios cuerpos, que atacaron simultáneamente en diferentes direcciones. Un cuerpo bajo el mando de los hijos de Gengis Khan, Chagatai y Ogedei, sitió Otrar. Después de un asedio de 5 meses, durante el cual los mongoles se enfrentaron por primera vez a la necesidad de un asedio prolongado y complejo de una gran ciudad, Otrar fue tomada por asalto en febrero del año 1220. Inalchuk fue capturado y ejecutado cruelmente. Según la tradición, le vertieron plata fundida en los ojos y los oídos, en venganza por su codicia. Otro cuerpo bajo el mando de Yeben Oyan avanzó rápidamente a través del desierto de Kisilkum, rodeando a las principales fuerzas jorezmitas, y apareció en la retaguardia del Shah de Khorezm, en la zona de Bujará. El propio Gengis Khan, con las fuerzas principales, también se dirigió a Bujará. El Shah de Chorezm, Muhammad, al enterarse de la aparición de los mongoles en su retaguardia, se desconcertó y huyó, dejando a su ejército y a su país a merced del destino. En febrero del año 1220, los mongoles llegaron a Bujará. La guarnición de la ciudad opuso resistencia, pero después de varios días de asedio, la ciudad se rindió, excepto la ciudadela, que resistió más tiempo. Bujará fue saqueada e incendiada. Gengis Khan, entrando a caballo en la mezquita principal de la ciudad, se declaró azote de Dios, enviado por los pecados de los jorezmitas. Desde Bujará, los mongoles se dirigieron a Samarcanda, la capital de Jorezm y una de las ciudades más grandes y ricas del mundo. Samarcanda estaba bien fortificada y defendida por una numerosa guarnición. Sin embargo, también aquí la resistencia fue breve. Parte de la guarnición, compuesta por mercenarios túrquicos, intentó escapar de la ciudad, pero fue aniquilada. En marzo del año 1220, Samarcanda cayó. La ciudad también fue saqueada, y muchos habitantes fueron asesinados o llevados como esclavos. Los artesanos, eruditos y otros especialistas valiosos fueron seleccionados para servir a los mongoles. El Shah de Khorezm, Muhammad, perseguido por destacamentos mongoles bajo el mando de Gebe y Subutai, huyó hacia el oeste, a Irán. Vagó de una ciudad a otra, sin encontrar apoyo en ninguna parte. Finalmente, se refugió en una pequeña isla del mar Caspio, donde murió en diciembre del año 1220, o enero del 1221, de enfermedad y desesperación, nombrando heredero a su hijo Jalal al-Din Mankburni. Mientras tanto, Gengis Khan continuaba la conquista de Jorezm. Su hijo Tolui fue enviado a conquistar Jorasán, una región rica y densamente poblada en el noreste de Irán. Tolui arrasó Jorasán con increíble crueldad, destruyendo ciudades, exterminando a la población. Merv, Nishapur, Herat, otrora florecientes centros de cultura y comercio, fueron reducidos a ruinas. La magnitud de las destrucciones y asesinatos fue aterradora. Según algunos datos, la población de estas ciudades fue casi completamente aniquilada. Por ejemplo, en la toma de Merv, según el testimonio de Yubaini, murieron más de 1 millón de personas. Aunque esta cifra probablemente esté exagerada, refleja la magnitud de la tragedia. Gengis Khan y sus hijos mayores, Jochi, Chagatai y Ogedei, sitiaron la capital de Jorezm, Gurgang, o Urgench, situada en el río Amu Daria. El asedio de Urgench fue uno de los más sangrientos y tenaces de toda la guerra. La ciudad se defendió desesperadamente, y cada barrio tuvo que ser tomado combatiendo. Los mongoles sufrieron grandes pérdidas. Surgieron desacuerdos entre los hijos de Gengis Khan sobre la conducción del asedio, ya que la ciudad debía pasar a formar parte del Ulus de Jochi,
y este quería conservarla lo más intacta posible, mientras que Chagatai insistía en su destrucción total. Solo después de la intervención personal de Genghis Khan, quien entregó el mando a Ogedei, se logró coordinar las acciones. En abril del año 1221, Urgench cayó tras un asedio de 7 meses. La ciudad fue completamente destruida. La presa de la Mudaria fue rota y las aguas del río inundaron las ruinas. La mayoría de los habitantes fueron asesinados. La conquista de Jorezm había concluido. El estado de los jorezmitas dejó de existir. Esta guerra tuvo consecuencias catastróficas para Asia Central. Los oasis prósperos fueron devastados, los sistemas de irrigación destruidos, las ciudades borradas de la faz de la tierra, millones de personas asesinadas o llevadas como esclavas. La decadencia cultural y económica de la región continuó durante muchas décadas. Al mismo tiempo, esta victoria expandió considerablemente el imperio mongol, le dio acceso a las riquezas y recursos de Asia Central e Irán, así como a nuevas tecnologías militares, especialmente de asedio, incluyendo el uso de ingenieros musulmanes capturados y sus conocimientos sobre trabuquetes, que los mongoles llamaban Ui Hui Pao, es decir, catapultas musulmanas, y especialistas. El hijo del último Shah de Joresem, Jalal al-Din Manqburni, resultó ser un digno adversario de los mongoles. Era un guerrero valiente y enérgico que no se resignó a la derrota. Reuniendo los restos de las tropas jorezmitas y obteniendo el apoyo de algunos gobernantes locales en Afganistán, inició una guerra de guerrillas contra los mongoles. En el año 1221, en la batalla de Parwan, al norte de Kabul, Jalal al-Din infligió una derrota a uno de los destacamentos mongoles bajo el mando de Shigi Kutuku. Shigi Kutuku, hijo adoptivo de Genghis Khan, de origen tártaro, era el juez supremo del imperio y no tenía mucha experiencia como general, lo que posiblemente fue la causa de su fracaso. Fue una de las pocas victorias sobre los mongoles en toda la guerra. Animó a la población local a la resistencia. Genghis Khan, al enterarse de la derrota, marchó personalmente contra Jalal al-Din con las fuerzas principales. En noviembre del año 1221, a orillas del río Indo, tuvo lugar la batalla decisiva. El ejército de Jalal al-Din era considerablemente menor que el mongol. A pesar de una resistencia desesperada, los jorezmitas fueron derrotados. El propio Jalal al-Din, demostrando un valor prodigioso, con un pequeño destacamento, rompió las filas mongolas y, según la tradición, cruzó a caballo el caudaloso río Indo, escapando de la persecución. Genghis Khan, observando esto, quedó asombrado por su coraje y dijo a sus hijos: «Así debe ser el hijo de un padre». Jalal al-Din encontró refugio en la India, donde durante varios años intentó reunir nuevas fuerzas, pero sin éxito. Más tarde regresó a Irán y Transcaucasia, donde durante unos 10 años más luchó contra los mongoles y los gobernantes locales, hasta que fue asesinado en el año 1231. Genghis Khan pasó algún tiempo en la India, pero debido al calor y a las condiciones desfavorables para la caballería mongola, no se adentró hacia el sur. En el año 1222, emprendió el camino de regreso a Mongolia. Mientras Genghis Khan guerreaba en Asia Central, dos de sus mejores generales, Yebe y Subutai, realizaron una incursión de reconocimiento sin precedentes hacia el oeste. Subutai Bagatur, originario de la tribu Uriankai, fue, quizás, el estratega más destacado de Genghis Khan, responsable de la planificación de muchas campañas clave y poseedor de una resistencia increíble. Habiendo recibido de Genghis Khan la orden de perseguir al Shah de Joredm, Muhammad, con un cuerpo de 20.000 hombres, atravesaron el norte de Irán, invadieron Transcaucasia, derrotaron al ejército georgiano, pasaron por el desfiladero de Derbent hacia el Cáucaso Norte, donde se enfrentaron a los alanos y los cumanos, o kipchaks. Los mongoles utilizaron la astucia, firmaron una alianza con los cumanos contra los alanos, y luego, tras derrotar a los alanos, atacaron a los propios cumanos. Los khanes cumanos derrotados huyeron a Rus,
pidiendo ayuda a los príncipes rusos. En el año 1223, en el río Kalka, en el territorio de la actual provincia de Donetsk, tuvo lugar la famosa batalla entre el cuerpo mongol de Yebe y Subutai y el ejército combinado ruso-cumano. Debido a la falta de coordinación entre los príncipes rusos, entre los que se encontraban Mstislav Romanovich de Kiev, Mstislav Sviatoslavich de Chernigov y Mstislav Mstislavich Udatny de Galitzia, la ausencia de un mando único y la subestimación del enemigo, las fuerzas ruso-cumanas sufrieron una aplastante derrota. Muchos príncipes y guerreros nobles perecieron. Los príncipes capturados, según algunas fuentes, fueron aplastados bajo tablones sobre los que los jefes militares mongoles celebraron un banquete. La batalla del Kalka fue el primer enfrentamiento de Rus con los mongoles y presagio de futuras y duras pruebas. Tras la victoria en el Kalka, Yebe y Subutai giraron hacia el este, atravesaron las tierras de la Bulgaria del Volga, donde, según algunas informaciones, sufrieron una derrota a manos de los búlgaros, lo que fue uno de los raros fracasos de las armas mongolas en este período. En el año 1224, se unieron a las fuerzas principales de Genghis Khan, que regresaban de Asia Central. Esta campaña, que duró unos 3 años y abarcó vastos territorios, demostró la increíble resistencia y capacidad de combate del ejército mongol, así como el genio militar de Yebe y Subutai. Se recopiló valiosa información sobre los países y pueblos de Europa del Este, que resultó útil a los mongoles durante sus posteriores campañas de conquista hacia el oeste. Lamentablemente, Yebe murió poco después de regresar de esta campaña, privando a Genghis Khan de uno de sus comandantes más brillantes. Al regresar a Mongolia en el año 1225, Genghis Khan no descansó mucho. Le esperaban nuevos asuntos. El estado Tangut de Shishya, aprovechando la ausencia de Genghis Khan, violó sus obligaciones vasallas y firmó una alianza con el imperio Jin. Genghis Khan decidió castigar a los Tangut y someter definitivamente su país. En el año 1226 emprendió su última campaña. La guerra con Shishya fue tenaz y sangrienta. Los mongoles tomaron sistemáticamente las ciudades y fortalezas Tangut. El propio Genghis Khan, a pesar de su avanzada edad, ya tenía más de 60 años y su salud deteriorada, dirigió personalmente las operaciones militares. Durante una cacería, cayó de su caballo y sufrió una grave lesión, lo que probablemente aceleró su muerte. En el verano del año 1227, durante el asedio de la capital de Shishya, Chongqing, que cayó ya después de su muerte, Genghis Khan falleció. La fecha y causa exactas de su muerte, así como el lugar de su entierro, siguen siendo objeto de debate y leyendas. Según una versión, murió de enfermedad, posiblemente tifus o fiebre. Según otra, de las secuelas de la caída del caballo. Según una tercera, aunque esta versión se considera poco probable, fue asesinado por una princesa Tangut cautiva. Antes de morir, Genghis Khan nombró a su tercer hijo, Ogedei, conocido por su carácter apacible y su generosidad, como su sucesor, considerándolo el más adecuado para gobernar el vasto imperio. La elección de Ogedei no fue casual. El hijo mayor, Jochi, aunque era un talentoso general, siempre estuvo bajo la sombra de las dudas sobre su origen, lo que podría haber causado disputas. Además, en el momento de la muerte de Genghis Khan, las relaciones con Jochi eran tensas, y el propio Jochi murió poco antes que su padre, a principios del año 1227. El segundo hijo, Chagatai, era conocido por su carácter severo e inflexible adhesión a la yasa, pero su temperamento brusco podría haber provocado conflictos. El hijo menor, Tolui, era un brillante general, pero quizás Genghis Khan lo consideraba menos adecuado para el papel de gobernante unificador de un imperio vasto y heterogéneo. Ogedei, en cambio, poseía cualidades como la magnanimidad, la sociabilidad y la habilidad para encontrar un lenguaje común con diferentes personas, lo que hacía de su candidatura la óptima para preservar la unidad del Estado.
Gengis Khan también dio instrucciones a sus hijos y generales sobre futuras conquistas, en particular la sumisión total de Jin y una campaña hacia el oeste. El cuerpo de Gengis Khan, según su testamento, fue trasladado en secreto a Mongolia y enterrado en un lugar desconocido, presumiblemente en la zona de la montaña Burkhan Khaldun, sagrada para el clan Borjigin. El lugar del entierro se mantuvo en secreto para que su tumba no se convirtiera en objeto de culto o profanación. Según la leyenda, todos los que participaron en la procesión fúnebre o conocían el lugar del entierro fueron asesinados, y sobre la tumba se hizo pasar una manada de caballos para nivelarla con la tierra. El misterio de la tumba de Gengis Khan sigue sin resolverse hasta el día de hoy, a pesar de numerosas búsquedas. La muerte de Gengis Khan fue una pérdida enorme para el imperio que había creado, pero no condujo a su desintegración. Las bases de estatalidad que había sentado, la organización militar, la yasa, así como la autoridad de sus descendientes, gengisidas, permitieron al imperio no solo sobrevivir, sino también continuar su expansión. El heredero de Gengis Khan, como él había dispuesto, fue Ögedei, elegido Gran Khan en el Kurultai del año 1229. Bajo Ögedei y sus sucesores, el imperio mongol alcanzó sus dimensiones máximas, extendiéndose desde el Océano Pacífico hasta Europa del Este. Fueron conquistados definitivamente Jin, Corea, la mayor parte de Rus, Irán, Irak, Transcaucasia, y se emprendieron campañas en Polonia, Hungría, Siria, Vietnam. El imperio mongol ejerció una influencia enorme y contradictoria en el curso de la historia mundial. Por un lado, las conquistas mongolas estuvieron acompañadas de destrucciones monstruosas, exterminio masivo de la población, decadencia de la cultura y la economía en muchos países conquistados. Civilizaciones enteras retrocedieron en su desarrollo décadas e incluso siglos. Por otro lado, la creación de un imperio mongol unificado condujo al establecimiento de la llamada Pax Mongolica, o paz mongola, en vastos espacios de Eurasia. Se aseguró la seguridad de las rutas comerciales, incluida la Gran Ruta de la Seda, lo que contribuyó a la revitalización del comercio internacional y el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Se produjo la difusión de tecnologías, ideas, religiones. Los europeos conocieron la pólvora, la brújula, la imprenta, aunque estos inventos se habían realizado en China mucho antes que los mongoles. Fueron precisamente los mongoles quienes contribuyeron a su difusión en Occidente. El imperio mongol, a pesar de su relativa brevedad como entidad unificada, se desintegró en varios Zulus-estados en la segunda mitad del siglo XIII, dejó una profunda huella en la historia de muchos pueblos. La personalidad del propio Gengis Khan sigue suscitando debates y valoraciones diametralmente opuestas. Para unos, es un genio militar y estadista, unificador de las tribus mongolas, creador de un gran imperio y un sabio legislador. Para otros, un conquistador cruel, el azote de Dios, responsable de la muerte de millones de personas y la destrucción de civilizaciones. Probablemente, la verdad, como suele ocurrir, se encuentra en algún punto intermedio. Gengis Khan fue hijo de su tiempo, de una época cruel en la que la violencia y la guerra eran habituales. Actuó con los métodos característicos de aquella época, pero al mismo tiempo poseía capacidades extraordinarias que le permitieron surgir de la oscuridad y crear un imperio sin igual en tamaño. Su genio militar es incuestionable. Fue un maestro de la estrategia y la táctica, supo elegir y utilizar a generales talentosos y crear un ejército disciplinado y combativo. Sus habilidades organizativas se manifestaron en la creación de un sistema de gobierno eficaz, una legislación y un servicio postal. Poseía una voluntad de hierro, determinación y la capacidad de inspirar y guiar a la gente. Al mismo tiempo, podía ser despiadado y cruel con sus enemigos, especialmente con aquellos que oponían una resistencia tenaz o violaban los tratados. Las matanzas masivas y las destrucciones que acompañaron sus campañas no pueden negarse ni justificarse.
Sin embargo, cabe señalar que la crueldad era característica de las guerras de la época, y los mongoles no fueron únicos en esto, aunque la magnitud de sus acciones asombró a sus contemporáneos. Genghis Khan también demostró pragmatismo y tolerancia religiosa. Atrajo a su servicio a personas talentosas independientemente de su origen y credo, si le eran útiles. No impuso su religión a los pueblos conquistados, permitiéndoles profesar sus creencias, siempre que fueran leales y pagaran impuestos. El legado de Genghis Khan es polifacético. En Mongolia es venerado como un héroe nacional, fundador del Estado, símbolo de unidad e independencia de la nación. Fuera de Mongolia, su imagen se asocia a menudo con conquistas y destrucciones. Sin embargo, los historiadores modernos intentan cada vez más dar una valoración más equilibrada de su actividad, teniendo en cuenta tanto las consecuencias negativas como las positivas, o al menos objetivas, de su gobierno y de la creación del imperio mongol. Consideremos con más detalle algunos aspectos de la personalidad y la actividad de Genghis Khan, así como del imperio que creó. El retrato psicológico de Genghis Khan, en la medida en que puede reconstruirse a partir de las fuentes disponibles, es complejo y contradictorio. Indudablemente, poseía una inteligencia sobresaliente, perspicacia, capacidad de análisis y pensamiento estratégico. Su voluntad era inflexible, sabía fijar objetivos y alcanzarlos, superando cualquier obstáculo. Era extremadamente reservado, capaz de ocultar sus verdaderos pensamientos e intenciones. Al mismo tiempo, podía ser propenso a arrebatos de ira, especialmente cuando se trataba de traición o desobediencia. Valoraba la lealtad y recompensaba generosamente a sus compañeros, pero era implacable con enemigos y traidores. La Historia secreta de los mongoles lo retrata como un hombre que sufría profundamente la traición de amigos, como Yamuka, pero que al mismo tiempo era capaz de tomar decisiones crueles para alcanzar sus fines. Era asceta en su vida cotidiana, no rehuía los peligros, compartía con sus guerreros todas las penalidades de las campañas. No recibió educación formal, probablemente era analfabeto, aunque esto es un tema discutible, pero poseía sabiduría natural y experiencia vital. Sabía escuchar los consejos de hombres sabios, como Yelu Chukai, pero las decisiones finales siempre las tomaba él mismo. Las relaciones de Genghis Khan con sus esposas e hijos también son de interés. Su esposa principal fue Berte, a quien respetaba y amaba profundamente. Ella le dio 4 hijos, que se convirtieron en fundadores de dinastías gobernantes en diversas partes del imperio: Jochi, Chagatai, Ogedei, Tolui y varias hijas, que se casaron con gobernantes de pueblos aliados o sometidos, lo que contribuyó a fortalecer los lazos. Genghis Khan tuvo también otras esposas y concubinas, lo que era una práctica común para los gobernantes de la época. La cuestión de la sucesión al trono fue muy importante para él. El hijo mayor, Jochi, debido a las dudas sobre su origen, no podía aspirar al poder supremo, aunque recibió en feudo vastas tierras en el oeste, que se convirtieron en la base del Ulus de Jochi, más tarde conocido como la Horda de Oro. El segundo hijo, Chagatai, era conocido por su carácter severo y su adhesión a la Yasa. Recibió en feudo Asia Central, formando el Ulus de Chagatai. El tercer hijo, Ogedei, fue elegido heredero gracias a su carácter apacible, su generosidad y su capacidad para encontrar compromisos. El hijo menor, Tolui, era un talentoso general y recibió en feudo las tierras mongolas originales. Sus descendientes gobernaron en China, fundando la dinastía Yuan, y en Irán, creando el estado de los Julagidas. Genghis Khan aspiraba a preservar la unidad del imperio después de su muerte, dividiéndolo en ulus entre sus hijos, pero manteniendo al mismo tiempo la institución del Gran Khan, al que debían someterse todos los demás gengisidas. La organización militar de los mongoles, creada o perfeccionada por Genghis Khan, fue una de las principales causas de sus éxitos. Se basaba en una disciplina rigurosísima, el sistema decimal, la movilidad y la flexibilidad táctica. La fuerza principal del ejército mongol
era la caballería ligera y pesada. Los guerreros mongoles eran desde la infancia excelentes jinetes y arqueros. Sus arcos, compuestos de construcción compleja, hechos de madera, cuerno y tendones, poseían un gran alcance y poder de penetración. Utilizaban diferentes tipos de flechas, perforantes, silbantes, para intimidar y dar señales, incendiarias. Además de los arcos, estaban armados con sables, lanzas, lazos, hachas de guerra. El armamento defensivo, como cascos, armaduras lamelares o de cuero, no lo tenían todos los guerreros, pero la caballería pesada estaba bien protegida. La táctica mongola se distinguía por su variedad y astucia. Utilizaban con maestría la maniobra, las retiradas fingidas con el objetivo de atraer al enemigo a una emboscada, la famosa táctica del tulugma, envolvimiento de flancos, y los ataques rápidos. Se prestaba gran atención al reconocimiento y al espionaje. Antes de iniciar una campaña, se recopilaba información detallada sobre el enemigo, sus fuerzas, fortificaciones, terreno. Los mongoles utilizaban hábilmente la guerra psicológica, difundiendo rumores sobre su invencibilidad y crueldad para sembrar el pánico entre los enemigos. En el asedio de ciudades, inicialmente experimentaron dificultades, pero aprendieron rápidamente de los chinos y musulmanes a utilizar máquinas de asedio, como catapultas, arietes, torres de asedio, y a atraer a su servicio a ingenieros prisioneros. A menudo utilizaban la táctica del hashar. Reunían a prisioneros de la población local y los obligaban a marchar delante de sus tropas en el asalto a las murallas, para reducir sus propias pérdidas. Era una táctica cruel pero eficaz. La disciplina de hierro se mantenía con castigos severos. Por cobardía en combate, desobediencia a un comandante, saqueo sin orden, se imponía la pena de muerte. Las decenas, o arbans, estaban vinculadas por responsabilidad colectiva. Si un guerrero huía del campo de batalla, se ejecutaba a toda la decena. Esto aseguraba la máxima resistencia y cohesión de las tropas mongolas. La estructura estatal del Imperio Mongol también estaba bien pensada. A la cabeza estaba el Gran Khan, o Khagan, que poseía un poder absoluto. Le obedecían los gobernantes de los Zulus, sus hijos y otros parientes. Junto al Khan existía un consejo de Estado, llamado Kurultai, que se reunía para decidir las cuestiones más importantes, como la elección del Khan, la declaración de guerra, la adopción de leyes, pero su papel disminuyó gradualmente a medida que se fortalecía el poder del Khan. El aparato administrativo estaba compuesto por funcionarios reclutados, tanto entre los mongoles como entre representantes de los pueblos sometidos, como uigures, chinos, persas, que poseían conocimientos de escritura y experiencia en la administración. La yasa de Genghis Khan servía como base legal del imperio. Regulaba no solo los asuntos militares y estatales, sino también la vida cotidiana. Por ejemplo, se prohibía contaminar el agua, se prescribía el respeto a los mayores, la hospitalidad. La tolerancia religiosa era uno de los principios importantes de la yasa. Genghis Khan y sus sucesores no interferían en los asuntos internos de las comunidades religiosas. Eximían al clero de impuestos si rezaban por la salud del Khan y la prosperidad del imperio. Esto atraía al bando mongol a representantes de diversas religiones y contribuía a la estabilidad en los territorios conquistados, al menos en la etapa inicial. El sistema postal, o yam, aseguraba una comunicación rápida y fiable entre las diferentes partes del vasto imperio. A lo largo de caminos especiales, las rutas del yam, se ubicaban estaciones donde los mensajeros podían cambiar de caballo, obtener comida y descanso. Este sistema permitía al Khan recibir información rápidamente y transmitir órdenes a enormes distancias. Marco Polo, que visitó el imperio mongol a finales del siglo XIII, quedó asombrado por la eficacia del servicio del yam. Se fomentaba el comercio, ya que generaba ingresos para el tesoro. Los mongoles garantizaban la seguridad de las rutas comerciales, lo que contribuyó al desarrollo del comercio transcontinental entre Oriente y Occidente. La economía del imperio mongol se basaba en una combinación de la ganadería nómada tradicional
que seguía siendo la base de la vida en las tierras mongolas originales, y la explotación de los recursos de los países sedentarios conquistados, como la agricultura, la artesanía, el comercio, los impuestos, el tributo. Los mongoles, por regla general, no se dedicaban al trabajo productivo en los países conquistados, pero crearon un sistema de administración que permitía extraer de ellos los máximos ingresos. Realizaban censos de población para registrar a los contribuyentes, introducían diversos impuestos y cargas. Un papel importante en la ordenación del sistema fiscal lo desempeñó Yelu Chukai, quien introdujo en el norte de China impuestos recaudados en plata, el llamado balish, un lingote de plata de cierto peso, y en grano, así como un impuesto por hogar. Los artesanos de los países conquistados a menudo eran llevados a Mongolia u otros centros del imperio para trabajar para el Khan y la nobleza. Esto provocaba una fuga de personal cualificado de las regiones sometidas, pero contribuía al desarrollo de la artesanía en el propio imperio mongol, en particular en su capital, Karakorum. La influencia cultural de las conquistas mongolas fue ambigua. Por un lado, condujeron a la destrucción de muchos centros culturales, la muerte de eruditos y artistas, la aniquilación de bibliotecas y monumentos arquitectónicos. Por otro lado, la creación de un imperio unificado fomentó el intercambio cultural entre diferentes civilizaciones. La escritura uigur, adoptada por los mongoles, se convirtió en la escritura oficial del imperio. Hubo interacción entre las culturas china, persa, india y europea. Los keines mongoles, especialmente en China e Irán, con el tiempo se convirtieron en mecenas de las ciencias y las artes, invitando a sus cortes a eruditos, artistas y arquitectos de diferentes países. Así, bajo Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, florecieron en China la ciencia, la literatura y el teatro. En Irán, bajo los Kulagidas, se desarrollaron la astronomía, la medicina y la historia. Sin embargo, en general, los mongoles permanecieron ajenos a la alta cultura de los pueblos sometidos. Su propia cultura estaba orientada a los asuntos militares y la vida nómada. También son interesantes las leyendas relacionadas con Genghis Khan. Una de ellas narra su origen de un lobo celestial, Börte chino, y una cierva, Guamaral, lo que subrayaba su destino divino y su conexión con antepasados totémicos. Otra leyenda cuenta cómo recibió de Tengri, el eterno cielo azul, el mandato de gobernar el mundo entero. Existen numerosas historias sobre su sabiduría, justicia, talento militar, así como sobre su crueldad. Por ejemplo, la leyenda de cómo ordenó masacrar ciudades enteras, sin dejar con vida ni siquiera a gatos y perros, para vengar la muerte de sus guerreros o embajadores. Estas leyendas, aunque no siempre fidedignas, reflejan la enorme impresión que Genghis Khan causó en sus contemporáneos y descendientes. La valoración de la actividad de Genghis Khan y su imperio sigue suscitando agudas discusiones. Para el pueblo mongol, es el mayor héroe nacional, el fundador del Estado mongol, un símbolo de la unidad e independencia de la nación. Sus retratos adornan los billetes de banco, se le erigen monumentos. Su nombre lo llevan calles y plazas en la Mongolia moderna. En China, donde su nieto Kublai fundó la dinastía Yuan, Genghis Khan también es considerado uno de los emperadores que unificaron el país, aunque a costa de la conquista. En los países musulmanes, especialmente en Irán y Asia Central, el recuerdo de la invasión mongola sigue asociado al terror y la destrucción. En Rusia, el yugo mongol, aunque el propio Genghis Khan no llegó a Rus, fue su nieto Batu quien realizó las devastadoras campañas. Se considera uno de los periodos más trágicos de la historia, que retrasó el desarrollo del país. Los cronistas europeos medievales retrataban a Genghis Khan y a los mongoles como bárbaros salvajes, enviados por Dios como castigo por los pecados de los cristianos. En la edad moderna y contemporánea, las valoraciones se han vuelto más complejas y matizadas. Algunos historiadores subrayan el papel progresista del imperio mongol
en la creación de un espacio euroasiático unificado, el desarrollo del comercio y el intercambio cultural. Otros acentúan las consecuencias destructivas de las conquistas. La ciencia histórica moderna aspira a un estudio objetivo del fenómeno de Genghis Khan y su imperio, considerándolo en el contexto de la época, analizando tanto los aspectos positivos como los negativos de su actividad y evitando valoraciones unilaterales. Una cosa es indudable: Genghis Khan es una de las figuras más significativas e influyentes de la historia mundial. Su vida y sus hazañas cambiaron los destinos de millones de personas y dejaron una huella en el desarrollo de muchos países y pueblos. El imperio que creó, aunque no duró mucho tiempo como una entidad unificada, ejerció una enorme influencia en el mapa político del mundo, los procesos étnicos y las interacciones culturales. El nombre de Genghis Khan sigue resonando como símbolo de poder ilimitado, fuerza militar, hazañas grandiosas y grandes conmociones. Sigue siendo un enigma que los historiadores intentan descifrar durante siglos. Una figura que suscita al mismo tiempo admiración y horror, y cuyas disputas no cesan hasta el día de hoy. Su historia no es simplemente un relato de conquistas, es la historia de un hombre que, comenzando desde cero, logró conquistar medio mundo, y de cómo esto cambió el mundo. Concluyendo nuestra larga narración, nos encontramos ante una figura cuya sombra aún se proyecta sobre los siglos. Genghis Khan, un nombre que se ha convertido en sinónimo tanto de la creación de un imperio sin precedentes como de una destrucción cuyas dimensiones conmocionaron a sus contemporáneos y continúan provocando estremecimiento en la posteridad. Recordemos aquella estepa gélida en las cabeceras del Onón, donde en una yurta azotada por el viento nació un infante que apretaba en su puño un coágulo de sangre, signo de su futuro destino. ¿Quién podría haber supuesto entonces que este niño, llamado Temujin, atravesaría el crisol de las privaciones, las traiciones y las guerras sangrientas para unificar a las dispersas tribus mongolas y conducirlas a la conquista del mundo? Su vida es una saga épica de voluntad, ambición y poder ilimitado, forjada en la llama de las batallas y sellada con la sangre de millones. Hemos seguido su camino desde huérfano que luchaba por sobrevivir hasta soberano todopoderoso ante quien temblaban los pueblos, desde el Océano Pacífico hasta el Mar Negro. Hemos visto cómo del caos de las luchas intertribales nacía un estado unificado, cimentado por la disciplina de hierro de la Yasa, cómo se formaba un ejército invencible, cómo se derrumbaban antiguos reinos y surgía un nuevo imperio que cambió el mapa político de Eurasia. El legado de Genghis Khan es polifacético y contradictorio. Dejó tras de sí no solo ruinas y el recuerdo de la crueldad, sino también un sistema de gobierno funcional, leyes que contribuyeron al establecimiento del orden en vastos territorios, rutas comerciales seguras por las que circularon no solo mercancías, sino también ideas, tecnologías, culturas. La Pax Mongólica, aunque alcanzada a costa de enormes sacrificios, unió durante un tiempo Oriente y Occidente, creando las condiciones para un intercambio sin precedentes. ¿Fue un genio o un villano? ¿Unificador o destructor? Probablemente ambas cosas a la vez. Genghis Khan fue producto de su época, del duro mundo de los nómadas, donde la fuerza y la supervivencia eran los principales valores. Pero logró elevarse por encima de ese mundo, someterlo a su voluntad y dirigir su energía hacia la consecución de objetivos que parecían impensables. Su influencia en el curso de la historia mundial es innegable. Las consecuencias de sus conquistas se sintieron durante siglos, formando nuevos estados, comunidades étnicas, paisajes culturales. Las dinastías gengisidas gobernaron en diversas partes de Asia y Europa del Este durante mucho tiempo, después de la desintegración del imperio unificado. Las disputas sobre su personalidad y sus hazañas no cesan hasta el día de hoy. Para unos es un símbolo de orgullo nacional y estatalidad. Para otros, la encarnación de la tiranía y la destrucción. Diferentes pueblos,
diferentes culturas, diferentes escuelas históricas le dan sus propias valoraciones, a menudo diametralmente opuestas. Pero es precisamente esta ambigüedad, esta complejidad y la magnitud de su figura lo que hace a Genghis Khan un objeto de estudio y reflexión eternamente actual. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder, sobre el precio del progreso, sobre el papel de la personalidad en la historia, sobre el eterno enfrentamiento entre la creación y la destrucción en la civilización humana. La historia de Genghis Khan no es solo una lección del pasado, es un espejo en el que se reflejan también muchos problemas de la actualidad: la aspiración a la hegemonía, los conflictos de civilizaciones, la búsqueda de un equilibrio entre la fuerza y la justicia. Y mientras existan estos problemas, mientras la humanidad busque respuestas a las eternas preguntas del ser, el nombre de Genghis Khan continuará conmoviendo las mentes, suscitando debates, investigaciones y nuevas interpretaciones. Sigue siendo una de esas pocas personas que, con su vida y sus hazañas, logró no solo influir en la historia, sino, en esencia, crear una nueva realidad histórica. Y en esto reside su inmortalidad, aunque esté teñida con la sangre y las lágrimas de millones. Así fue la época de Genghis Khan, una época de grandes conmociones y grandes hazañas, que dejó una huella imborrable en la memoria de la humanidad. Con esto, nuestro largo viaje tras las huellas del gran conquistador llega a su fin. Hemos intentado iluminar con el mayor detalle y profundidad posibles la vida y las hazañas de Genghis Khan, mostrarlo en el contexto de su época, analizar las causas de sus éxitos y las consecuencias de sus conquistas. Esperamos que este relato haya sido para ustedes no solo informativo, sino también fascinante, y que les haya permitido sumergirse en la atmósfera de aquel tiempo lejano y complejo. La historia de Genghis Khan es una fuente inagotable para reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el poder, sobre la guerra y la paz, sobre los destinos de los pueblos y las civilizaciones. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este largo camino. Si les ha gustado este relato, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y compartir su opinión en los comentarios. Sus comentarios y apoyo son muy importantes para nosotros y nos inspiran a crear nuevas y profundas narraciones históricas. Hasta nuevos encuentros en el aire.